Hola a todos y bienvenidos una vez más a Escándalos de Series Turcas. Espero que estén muy bien, porque hoy traemos un relato que ha removido emociones, abierto debates y dejado a muchos con un nudo en la garganta. Vamos a hablar de Afra Sarıoğlu, esa actriz turca carismática y luminosa que nos ha cautivado con su talento y su cercanía. El motivo de nuestro encuentro es una noticia que la golpeó con fuerza y la dejó al borde del llanto, y no solo al borde, se quebró. El titular que nos convoca es contundente y difícil de asimilar para sus seguidores. Afra se derrumbó, lloró sin consuelo tras enterarse de que perderá su licencia de conducir durante 2 años. Sí, escucharon bien. 2 años completos. Y ante algo así, es inevitable detenernos y preguntarnos qué ocurrió para que alguien admirado por millones termine en una situación tan dolorosa y desconcertante. Antes de entrar en materia, si es tu primera vez por aquí, si te gusta seguir al día la actualidad del espectáculo, descubrir detalles que nos acercan a nuestros artistas y dejarnos tocar por historias que nos hacen sentir, te invito de corazón a suscribirte y activar la campanita. Así no te perderás ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para esta comunidad de escándalos de series turcas. Ahora sí, vayamos a lo que nos trae. Lo que ha circulado. Y que hemos intentado comprobar con todo el rigor posible, señala que Afra Sarıoğlu atravesó un momento de angustia profunda al enfrentarse a la pérdida de su permiso de conducir por un periodo nada menor, 2 años. Imaginen la sensación de impotencia, la frustración, esa idea de que de pronto el suelo se abre bajo los pies. Pensemos lo que significa un coche en la vida moderna, no solo un medio de transporte para ir al set, acudir a una reunión, regresar tarde a casa o visitar a la familia. También es independencia, autonomía, esa pequeña gran libertad que te permite moverte sin pedir favores, sin ajustar tu agenda a nadie. Y en alguien como Afra, con rodajes, lecturas de guión, sesiones de fotos y compromisos incontables, la movilidad se convierte en una herramienta de trabajo, en rutina y también en refugio. Los detalles que desembocaron en esta decisión todavía no se han revelado por completo, y es comprensible. La vida privada de las figuras públicas suele manejarse con prudencia, y hay que respetar esos límites. Pero lo que sí se ha contado, lo que se sintió casi en tiempo real por cómo se expandió en redes y chats, es su reacción, un llanto incontenible de esos que aparecen cuando la realidad supera la coraza y no queda más que mostrar lo que duele. No estamos ante una multa aislada ni un trámite molesto. Estamos ante una suspensión prolongada, un freno drástico a una costumbre arraigada, un cambio de reglas que altera el día a día y trastoca la cabeza. 2 años son 2 temporadas de proyectos, 12 estaciones, incontables oportunidades que exigirán reorganización. Es natural que la mente corra a preguntarse qué pudo provocar una sanción así. ¿Podría tratarse de una falta grave, quizá acumulación de infracciones por velocidad, acaso un incidente que exigió revisar su historial, o incluso un problema administrativo con la documentación en un momento clave? Recordemos que las normativas viales se han endurecido en casi todos lados, y con razón. Conducir es una responsabilidad enorme, y las reglas están para proteger a todos. Cuando el cumplimiento falla, las consecuencias pueden ser serias. Pero incluso dejando a un lado el motivo exacto, que hoy no conocemos con precisión, lo que está a la vista es el golpe emocional en Afra, verla quebrarse, verla humana, tan lejos de la imagen invencible que a veces proyectan las pantallas. Nos recuerda que detrás de los focos hay personas que sienten, se cansan, se equivocan y sí, también se rompen. Aquí entra Mert Ramazan Demir, compañero en la vida y en la mirada del público que ha seguido cada paso de ambos. Quienes están cerca cuentan que Mert, al darse cuenta de la magnitud de la noticia, se acercó en silencio, la abrazó y la dejó llorar el tiempo que hiciera falta. No hubo discursos heroicos ni grandes proclamas, hubo presencia. Y esa presencia, discreta y firme, fue el primer hilo con el que Afra empezó a recomponerse. La pareja, que está acostumbrada a agendas cruzadas y a resolverlo todo con organización milimétrica, se enfrentó de pronto a un desafío emocional y logístico. ¿Cómo reordenar rodajes y traslados? ¿Cómo proteger la intimidad cuando la curiosidad general se multiplica? ¿Cómo convivir con la idea de que por 2 años, ella dependerá inevitablemente de otros para algo que antes resolvía sola? El entorno profesional reaccionó con rapidez. Agentes, asistentes, producción, todos conscientes de que existen soluciones prácticas, coches de producción, choferes, traslados coordinados que podrían minimizar el impacto en los proyectos.
Pero lo personal, lo que sucede cuando se apaga el motor del día y se encienden las dudas de la noche, eso cuesta un poco más. Afra valora su independencia, es parte de su carácter. Y tener que pedir ayuda, admitir que ahora necesitará ser trasladada, fue una espina. Mert, dicen, insistió en acompañarla en cuanto su propia agenda lo permitiera, ofreciéndose para llevarla cuando coincidieran, para estar en esa nueva rutina, para que no todo se sintiera una renuncia. Porque una cosa es el calendario y otra, lo que late por debajo. Lo que más llamó la atención fue la intensidad del llanto. No parecía solo tristeza, había sorpresa, cansancio acumulado y, quizá, miedo. Miedo a quedarse atrás, a que la vorágine de compromiso se volviera inabarcable, a ser juzgada sin conocer la versión completa. A nadie le gustan los juicios rápidos, esos que se lanzan desde la comodidad de la distancia. Y sin embargo, ya lo sabemos, las redes son veloces. Por fortuna, la marea que ganó fuerza fue la del apoyo. Las cuentas de fans de Afra y de Mert se llenaron de mensajes de cariño, de promesas de espera, de respeto. Estamos contigo, esto pasará, te queremos fuerte y real, se leía una y otra vez. Esa corriente afectiva hizo lo suyo, cuando el público se convierte en red, la caída duele menos. Mirando hacia adelante, la pregunta era inevitable, ¿cómo afectará esto a su carrera? Afra está en un momento de altísima demanda, tal como también lo está Mert, y los calendarios de producción suelen ser inflexibles. Sin embargo, la industria conoce estas tormentas y sabe capearlas. Hay equipos de transporte destinados a mover a los actores de un punto a otro con precisión. Hay márgenes para ajustar horarios. Y está, sobre todo, la voluntad de proteger a quienes llevan el peso del relato ante la cámara. Lo más probable es que en lo profesional, todo continúe. Lo personal, en cambio, implicará resignificar cosas que se daban por sentadas. Pedir que la esperen, organizar tiempos con antelación, aceptar que la espontaneidad de subo al coche y voy queda en pausa. No es el fin del mundo, pero es un mundo que se reordena. Este episodio deja además un recordatorio que nos alcanza a todos: las normas viales no son caprichos ni obstáculos, son la forma en que la convivencia se preserva. Conducir exige atención, prudencia, papeles al día. Y cuando algo falla, el costo no solo es legal. También hay un precio emocional, la culpa, la vergüenza, el miedo a defraudar. Afra lo está viviendo en carne propia y, por extensión, Mert también. La pareja, que ha construido su vínculo cuidando la intimidad y celebrando el trabajo, hoy se mira en un espejo menos glamoroso, más cotidiano. Y tal vez, solo tal vez, ahí se forjan las historias que después se cuentan con orgullo, las que pasaron por el fuego y no se apagaron. Quienes conocen a Afra de cerca insisten en que tras el golpe inicial, apareció su Temple. Respiró hondo, atendió llamadas difíciles, aceptó que habrá días incómodos. Se permitió llorar y luego, con los ojos aún rojos, preguntó qué seguía. Mert, por su parte, insistió en poner límites al ruido externo, cortar la sobreexposición, evitar las salidas innecesarias, priorizar los espacios que traen calma. No hacen falta grandes gestos cuando lo que se necesita es paciencia. A veces el amor es preparar una ruta alternativa, llegar 10 minutos antes o quedarse 10 minutos más. A veces es escuchar cómo alguien repite la misma preocupación hasta que se queda sin fuerza y entonces repetirle, con suavidad, que no está sola. En paralelo, circulan versiones. Algunas suenan a conjetura importada, otras a dato suelto. Que si hubo un exceso de velocidad captado más de una vez. Que si una notificación no se respondió a tiempo. Que si un trámite venció sin que nadie lo notara. La verdad completa, como tantas veces, probablemente sea menos cinematográfica y más administrativa. Pero la lección es la misma, el tablero cambia, las reglas se endurecen y el margen de error se estrecha. Y el corazón, cuando se siente expuesto, pide contención. No es casual que tantos mensajes de apoyo vinieran con recuerdos. Escenas, frases de personajes, momentos de entrevistas en los que Afra habló de resiliencia, de amor por su oficio, de eludir atajos. Sus fans construyeron un puente con lo que ella les ha dado en pantalla y en persona. Lo mismo ocurrió con Mert, su discreción y su manera de estar a la altura cuando la vida se pone seria no pasaron desapercibidas. En un mundo que premia la velocidad, ellos eligieron bajar un cambio.
Poner balizas, mirar a los lados, pasar en verde cuando tocara y detenerse cuando el semáforo de la vida lo indicara. Si proyectamos este mapa unos meses hacia adelante, es fácil imaginar ajustes, un calendario menos disperso, traslados pautados, ensayos que empiezan 5 minutos después para que todos lleguen a tiempo. Afra seguirá trabajando, su talento no conoce suspensiones. Mert seguirá a su ritmo, quizá más atento a los huecos que le permitan acompañarla. Lo que hoy duele, mañana será aprendizaje. Y lo que hoy parece un muro con el tiempo se convierte en una pared con ventanas desde las que entra otro tipo de luz. Resumiendo lo que hemos podido reunir, Afra Saraolu atraviesa un periodo muy difícil tras conocer la suspensión de su licencia por 2 años. La decisión la impactó de lleno y desató un llanto que dejó ver la dimensión humana de una figura que solemos ver impecable. No se han confirmado públicamente los pormenores que derivaron en la sanción, y por respeto a su privacidad evitamos afirmarlos. Lo que sí está claro es lo que esto significa en su vida diaria: reorganizarse, depender más de su equipo y dejarse cuidar por Mert. Y al mismo tiempo sentir el abrazo de su público, una ola de cariño que no solo conmueve, también sostiene. Ojalá que este bache se convierta en un camino de tierra que, aunque sacuda, deja paisaje. Que el tiempo sea aliado, que el orden llegue, que la calma gane. Y que Afra y Mert, en su modo silencioso y leal, sigan eligiéndose mientras todo vuelve a su sitio. Porque las historias que de verdad nos tocan no son las perfectas, sino las que muestran cómo se cruza un puente con miedo y aún así se cruza. Y ahora les pregunto a ustedes, nuestra comunidad de escándalos de series turcas, ¿cómo viven esta noticia? ¿Les pasó algo parecido o conocen a alguien que atravesó una situación similar? Nos encantaría leerlos en los comentarios. Sus experiencias, sus reflexiones y su compañía son el motor de este canal. Si este vídeo les gustó y les resultó interesante, déjenle un like y compártanlo con quien sientan que pueda resonar con esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse y activen la campanita. Gracias por llegar hasta aquí, por su tiempo y su corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y por favor, manejen con responsabilidad.